Hola, muy buenas, ¿cómo me les va? Como les mencionaba por el chat del canal, hoy lo que vamos a estar viendo es básicamente frontend, pero pues como el frontend todo tiene sus partes, toca arrancar por lo más fácil, lo más básico. Y lo más básico en frontend es una cosa que se llama HTML. Y también una cosa que no sé si alcanzamos a ver hoy, que se llama CSS. El lío es que cuando tú estás viendo esas dos tecnologías, HTML y CSS son otros dos lenguajes de programación. Uno es para las etiquetas y otro es para los estilos. El frontend se define como la parte visual, ¿cierto? Entonces, si yo muevo una página cualquiera, digamos esta, aquí esto ya cuenta como un frontend. ¿Por qué? Porque me ofrece una serie de funcionalidades. Por ejemplo, esto me muestra la hora. La hora se la tiene que arrastrar desde algún lado. Ese, desde donde se lo arrastre, podría ser, por ejemplo, una dependencia del sistema operativo. Podría ser, por ejemplo, no sé, una request a un servidor. Y así. El frontend lo que hace esencialmente es que me muestra contenidos. Si yo veo el frontend desde ese punto de vista, es más sencillo de entender, porque el frontend a la larga es simplemente la manera de yo estar viendo algo, y ese algo tiene que estar reflejado en la otra parte. Pongamos de ejemplo una página que a mí me gusta bastante, que es la Wiki Arch Linux. Arch Linux Wiki. Esto es otro frontend. ¿Por qué sé yo que esto es un frontend? Porque el frontend esencialmente es eso, cualquier cosa, realmente es cualquier cosa, que me muestre algo. Entonces, eso que me muestre algo puede ser unos contenidos estáticos, unos contenidos planos. Y, entonces, sí, si yo otra vez vengo al inspector, a este inspector que tantas veces usamos, esto es la herramienta fundamental del frontend. El estar usando esta consola, el estar viendo esta consola, me sirve para hacer muchas cosas. Vean que aquí dice consola. Esta consola esto es un pedacito de Node que traen todos los navegadores integrados que es para poder yo ejecutar JavaScript. Lo que dice sources, esto de aquí, son los archivos de esta página. Por ejemplo, yo ya pude ver por ahí que esta página fue montada sobre PHP. Buenas tardes, Sergio. Entonces, miren una cosa interesante. El frontend tiene una característica muy curiosa. Vean que aquí esto es código. Esto es código de PHP, un lenguaje por allá oculto del pasado, que todavía se usa para hacer muchas cosas. Y aquí, esto que hizo jQuery, esto es JavaScript. JavaScript es una manera antigua que había antes de hacer frontend. No sé si recuerdan que alguna vez les dije que el frontend y JavaScript en general ha sido un entorno muy roto. La web ha sido un entorno muy roto y por extensión JavaScript también ha sido un lenguaje muy roto. Tiene cosas muy raras y en el pasado antiguo se utilizaba una cosa que se llama jQuery para que trabajar con JavaScript no fuera tan horrible. Porque antes de la versión, de la primera versión de ECMAScript, bueno, de la versión en la que se hizo un refactor grande con ECMAScript, que fue la sexta versión de JavaScript, esto era muy, muy feo. Entonces se inventó esta cosa llamada jQuery, que lo que hacía es que hacía que JavaScript no se rompiera. Porque antes los navegadores no tenían un estándar. Entonces, como no tenían un estándar, era más fácil usar una librería, un framework como jQuery, que lo que hacía es que hacía que no se rompiera el código que uno escribía. Hoy en día, esto ya es parte del pasado. jQuery ya se usa para proyectos legacy, es decir, para cosas que ya fueron hechos por otras personas, pero que ahorita ya no es lo más, no es necesariamente lo más óptimo o lo que esté más relacionado con el estándar JavaScript. Uno aquí en estas carpetas, esto es parte de los sources, también puede ver otras cositas. Por ejemplo, acá hay otras dos carpetas. Esta aquí, yo sé que esto es un SVG. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y estos son SVGs. Esos SVGs son cosas que hay que arrastrarse para que esta página funcione, ¿cierto? Acá hay una cosa de Grammar Checker. Esto probablemente sea para... esto, por ejemplo, este es un archivo JavaScript. Esto probablemente sea para poder traducir la página,
supongo yo. Y demás cosas. Vean que esto ya es código JavaScript, pero esto es código un poquito extraño. Y eso es por dos razones. Porque en primero esto está usando un estándar un poquito más viejo. JavaScript tiene muchos estándares. Ellos son retrocompatibles. En su mayoría son retrocompatibles. Pero esta página tiene mucho tiempo. Entonces es normal que uno encuentre aquí cosas un poquito antiguas. Por ejemplo, miren aquí. Aquí están los document at event listener que les mostraba en la sesión anterior con el backend. Esto también usa el frontend, los at event listener. Y así, uno puede ver toda la estructura de una página cuando mira los sources. Y eso es importante de cara a un frontend, como lo quieran llamar, porque el frontend tiene que estar haciendo esto. Todo este contenido que se va a estar viendo, ese código se tiene que pasar. Y acá, para que todo esto se pueda ver, el código tiene que ser público. Para que el código sea público, tiene que estar expuesto. Y para que esté expuesto, yo lo tengo que poder ver en cualquier momento. Y eso tiene unas características de seguridad importantes. Por ejemplo, vean que aquí en Sources, me remito atrás acá. Si yo miro estos archivos de PHP, cualquiera, este por ejemplo, este moradito, bueno, este no tiene mucho contenido. PHP tiene esa característica, él también era un lenguaje muy roto, porque la web en general estaba muy rota. Cuando PHP se hizo popular, em, era muy cool, que PHP era muy cool porque permitía mezclar tanto HTML como CSS como JavaScript. Eso era muy cool, pero ahorita esa aproximación va en contra de cómo se hace la web. Este archivo de aquí, por ejemplo, este sí esto es de PHP, pero si lo miran, esta es la estructura de código JavaScript. Eso es un poquito extraño y es por eso, porque PHP me permitía mezclar archivos de JavaScript, archivos de CSS y archivos de HTML. Eso traía unos problemas bien raros, pero pues ahorita no es como lo común. Noten otra cosita. Acá hay unas funciones y este código como pues yo lo puedo ver. Vean que por ejemplo aquí me dice una cosa no sé qué, query selector o local storage. Estos son características del frontend, pero por ejemplo, si yo aquí tuviera una consulta a una base de datos, la podría ver. Entonces yo no puedo meter ese tipo de cosas dentro del frontend, porque obviamente mi página se tiene que poder ver así para yo poder hacer que la página funcione. Esa es una característica de seguridad importante. Yo no puedo llegar y aquí dentro de esto exponer cosas importantes de la arquitectura. No sé si recuerdan que en algún momento les explicaba que frontend, bueno, que en general la web está dividida como por partes. Por un lado está el backend, por el otro lado está el frontend y así. Entonces, si yo miro esto desde el punto de vista de un diagrama, aquí tengo una caja negra. Esta caja negra va a ser mi backend, ¿cierto? Y voy a tener una interfaz. Eh, este está en UML, si mal no recuerdo. Es este. Voy a tener una interfaz que va a ser mi frontend, ¿cierto? Entonces, para que estos dos funcionen, se tienen que poder comunicar el uno con el otro. Y tienen que poder enviarse datos entre sí. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones. Si en este proceso de comunicación yo estoy mandando un dato X, este lo voy a poner como azulito. Si yo estoy mandando un dato, ahora esto se ve como oscuro. Si yo estoy mandando un dato y ese dato eh, tiene que llegar al backend y lo estoy mandando desde el frontend, ¿cierto? Si yo me salto este proceso de enviar algo al backend y me voy directamente a una base de datos, que estos círculos, estas cosas, esto es la forma típica de representar una base de datos. Si yo me salto este proceso de comunicación y lo tiro directamente aquí, o sea, si yo hago esto, tiro una línea así, que se comunique directo, ahí, ahí, y mando el dato acá, vean que yo no estoy haciendo uso de un backend. Eso se puede, yo podría hacer esto, pero se puede con pinzas, porque me implica a mí que yo no voy a estar haciendo aquí un chequeo de que este dato azul sí cumpla con las características que debería tener para poder ingresar a la base de datos. O bien, si yo puedo hacer el proceso contrario de sacar de la base de datos, coger esto y mandarle datos a esto. Si yo puedo hacer esto,
sacarle datos de aquí y mandarlos acá, eso también es un riesgo. Y es un riesgo por una razón muy sencilla. Las bases de datos son una tecnología un poquito vieja y no hacen que sea como peligroso en sí. Esto cumple una función. La función es almacenar cosas, datos, archivos, imágenes, fotos, lo que sea. Eso lo almacena una base de datos, ¿cierto? Pero vean qué es lo que dice que hace. Almacena. Él no verifica tipos. Las bases de datos no se encargan de esa verificación de tipos, que lo que yo esté, que lo que yo esté enviando o lo que esté recibiendo cumpla con unas estructuras. Tampoco se encarga de verificar que lo que sea que esté haciendo así en ese entorno del almacenado, porque eso es lo que hace, almacenar cosas. eh, no se encarga de verificar que a donde lo esté enviando realmente sea una fuente confiable. Entonces yo podré, por decir algo, digamos que dentro de esta base de datos hay plata, ¿cierto? Que aquí hay efectivo, que hay dinero. ¿A quién le podría interesar que en algún lado haya plata? Ah, pues, joder, madre, a cualquier persona, claro, porque todo el mundo quiere plata. Todos necesitamos dinero para poder sobrevivir en nuestro mundo cotidiano. Entonces, si yo cojo y soy una persona malintencionada, no sé, voy a decir que me llamo hacker. Entonces, este hacker, esta personita, puede llegar, puede coger un dato, este dato puede coger y llevárselo aquí, sin más. ¿Por qué? Porque si yo expongo el frontend de esta manera, significa que yo estoy dejando las llaves abiertas. O sea, estoy dejando las llaves de mi base de datos puestas aquí en el código. ¿Por qué? Por la misma característica que les mostré ahorita. Vean que yo aquí puedo llegar y ver en los sources el código fuente. Entonces yo no puedo simplemente llegar aquí y poner las llaves de la base de datos, porque entonces cualquier persona podría entrar a mi base de datos. Y eso es un riesgo horrible. Y sé que hay una pregunta, no se me escapó la pregunta, pero esto se me olvidó. Dame un segundito y ya leo la pregunta. Pregunta Michelle. ¿Piensas que una IA podría reemplazar un frontend? ¿A qué te refieres con que una IA podría reemplazar un frontend? Pues como está todo este tema del boom de que ya vos simplemente haces un prompt en chat GPT y ya pues te genera toda una landing page, por ejemplo. Ah, pues hagamos el intento. Eso se comprueba pues intentando. Mira, yo aquí tengo ChatGPT. También puedes intentar hacer esto mismo con BART o puedes intentar hacer esto mismo con, no sé, ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó. Hay otro, pero se me olvidó el nombre. El de Google. El de Google es BART. El otro es el de Microsoft. Se me olvidó el nombre de eso. Entonces, ¿cómo sería un prompt para eso? Digamos, hola GPT, siempre hay que saludar, hay que ser buenos por si algún día las máquinas nos conquistan. ¿Cómo te va? Y le voy a decir, oye, em, hazme una landing que se conecte a una base de datos de Oracle. Oracle. Mi server le voy a mandar el IP del servidor, que sea 48.25.6.9. Le voy a decir mi password es dos puntos, y aquí le voy a poner 123. Mi user es Pepito88. Listo, ese es un prompt sencillito y a ver qué dice. Me dice, oh, claro que sí, yo lo puedo hacer. Y mire lo que está haciendo. Eso no es frontend. De antemano me entendió el query mal. Le dije, oye, hazme una landing. Y lo que hizo fue la conexión a un servidor. Vean que aquí hizo como el ejemplo de cómo sería la conexión.
Pero esto está desde el punto de vista de Python. Y yo le dije, oye, hazme una landing. Entonces de antemano ya me entendió mal. Si le digo, hazme una landing, hazme una landing. Aquí ya comenzó con hacer código HTML, pero vean, por ejemplo, que aquí ya empiezo, ya otra vez arrancó mal. Me genera una etiqueta style, esto es un antipatrón, porque si yo quiero hacer código grande y sostenible, yo tengo que poder tener mis estilos por aparte y segmentar eso. Luego, acá no puso metas. Si no pones metas, tu página tiene peor SEO. Entonces, si no tienes en cuenta ese tipo de cosas, el rendimiento de la página va a bajar. Aquí también está haciendo uso de solamente... miren que solamente está utilizando PX, o sea, píxeles para representar los espacios y tal. Eso también está mal, porque las páginas deben poder ser responsive. El responsive significa que la página se puede anchar, se puede hacer más chiquita. Eso también es muy importante. Y mira el ejemplo de landing que está haciendo aquí. Esto está demasiado básico. Luego, mira cómo construyó esto. Aquí dice div y está metiendo todo un contenedor. O sea, está usando un div como contenedor. Y aquí pues lo metió todo, aquí hay un formulario, no sé qué. Pero mira otra cosa, esto debería estar dentro, esto es un header, esto es un H1, esto es el título principal de la página. Aquí no hay una main, cuando no hay una etiqueta main, tu página también tiene peor percepción, tiene peor SEO para los motores de búsqueda, porque no tienes un contenido principal. Así, si yo me pongo a desmenuzar eso, yo le a esto encuentro muchas fallas que listo, cumple el propósito de generarme una página sencilla. Sí, pero cuando yo quiero hacer una página que realmente sea compleja, la parte semántica, la mantenibilidad del código, la mantenibilidad de los estilos, la mantenibilidad de todo esto, se va al demonio. Además, mira que aquí uso un div. La parte semántica, que es lo que mencionaba, lo que mencionas, no la hace, ¿cierto? Y es muy duro que lo haga porque lo semántico es muy complicado. Eso es casi artístico, la parte semántica. Y no solo eso, la parte de la arquitectura de esto. Yo tengo una serie de patrones, pero hay otra cosa. Eso ya es de CSS, pero pues ya que estamos, les voy a mostrar. Hay una cosa que se llama BEM. Esas son metodologías. Hay muchas metodologías como BEM, tanto para HTML como para CSS como para JavaScript. Si yo me pongo a ver esto, esto no sigue ninguna metodología. Aquí está la documentación. Esto es una manera de construir las etiquetas de CSS. ¿De qué manera es? A ver si encuentro un ejemplo. Acá hay una, por ejemplo. Esto es para hacer que el código sea más mantenible. Esto tampoco utiliza variables. Si yo no utilizo variables, todo el código va a ser mucho más complicado de poder mantener en el largo plazo del tiempo. Si tú quieres hacer algo de una, así como rápido, lo puedes hacer con una inteligencia artificial de una. No hay lío. Si no necesitas que el código sea usable, sea mantenible, lo puedes hacer con ahí de una. Otra opción podría ser Codex de ChatGPT, perdón, de GitHub, pero eso también tiene otro problema. Y es eso es un antipatrón nuevo. Eso salió hace poquito. Hay una cosa que se llama antipattern. Pattern in software. Y las IAs generan un nuevo antipatrón. Este nuevo antipatrón es muy de cara a la mantenibilidad. Este documento de aquí está en inglés. Se los va a pasar. Esto es lo que escribe un antipatrón. Y un antipatrón es una cosa que tú tienes que evitar lo máximo posible. Porque los antipatrones hacen que tu código muera, que no sea usable, que no sea mantenible en el largo tiempo. Repito, lo que tienen de malo es que cuando yo quiero que el código sirva en el largo plazo, a pensar a futuro básicamente, no me sirven. Ese es el problema. Si son problemas chicos, de pronto ahí sí te ayuda. Por ejemplo, mira lo que me mostró acá, la conexión a un servidor. De pronto, esto sí es código que es un poquito más estándar. Esto sí yo puedo llegar y simplemente usarlo otra vez. Pero mira, por ejemplo, aquí me están metiendo las variables en quemado. Yo ya les mostré cuando estamos viendo el backend una manera de hacer eso. ¿Cómo era esa manera? Voy a volver a ver hasta esa parte. Eso,
Nada más eso ya me puede traer problemas. Vean que yo aquí les mostraba que uno hace archivos de config y dentro de los archivos de config se trae lo que está en un archivo .env. Es muy duro que una inteligencia artificial tenga esto en cuenta. Este tipo de patrones y este tipo de cosas es muy duro que lo tenga en cuenta porque él te responde es lo que necesites. Entonces, tú puedes, por ejemplo, coger lo que te bota y después ir mejorando. Esto lo hacen un poquito más grande. Y no es no quiero que el sean como un ataque, sino que quiero que sean realmente para qué es que sirve. Él te aporta estructuras, pero las soluciones las tiene que definir uno. Por ejemplo, vean, aquí está quemando una búsqueda en SQL. Esto está mal, esto no se debe hacer así. Y así con muchas otras cosas. Luego, eso es como un poquito respondiéndote a tu pregunta. Y siguiendo con esto, vean otra cosa importante. Si yo tengo el código así, digamos que, bueno, hay que tener muy en cuenta que el software es vulnerable. No hay sistemas seguros, no hay sistemas 100% seguros. Todos los sistemas son vulnerables a una falla. O bien a que llegue una persona malintencionada, algún desgraciado hijo de su madre, y que me quiera robar mis datos, me quiera robar mi código o mi infraestructura. Hay gente así en el mundo, lastimosamente, porque así como existen las transacciones bancarias, existen los ciberladrones y todo este montón de gente. Que listo, se quieren dedicar a eso, pues se dedican a eso. Cada quien es libre de dedicarse a lo que sea, pero eso nos afecta a nosotros como devs. ¿Por qué? Digamos que esta arquitectura aquí, esta caja negra, tiene un valor de $10.000. ¿Cuántos son $10.000? Esos son como 48 millones de pesos, más o menos, la última vez que miré. Entonces, ¿qué pasa si a mí me roban 48 millones de pesos? Pues yo digo, ya no voy a poder tener casita, ya no voy a poder comprar pizza, ahora voy a tener que vivir debajo de un puente. Uno quiere evitar ese tipo de cosas. Entonces, sí, probablemente también llore. Entonces, uno trata de evitar este tipo de cosas. Esto es en backend. Aquí está hablando de una conexión en un backend. ¿Cómo es en un frontend? Volvamos aquí un momentico y veamos esta parte de los elementos. No quiero que se fijen cómo está construido este HTML, porque por un lado este HTML fue construido sobre PHP y por otro lado este HTML no es necesariamente la mejor implementación de HTML. Vean esto, acá. Vean que aquí yo tengo un contenido. Ahí dice Jump Content. ¿Qué sea eso? Ni idea. Pero esto que está acá, esto es una etiqueta, ¿cierto? Y aquí tiene una referencia a otra cosa. Pongámonos a pensar un momento en qué podría tener esto importante. Esta sola línea de código. Esto me redirige a mí hacia algún lado, porque esta etiqueta que estoy viendo aquí es un anchor, una ancla. La A viene de anchor, ancla, que es un link a otra cosa. Aquí está haciendo referencia a un contenido que está dentro de esta misma página. Pero lo que esto tiene importancia para mi web es que está aportando una redirección. Está aportando eh, una manera de yo resaltar algo. Eso es lo que tiene importante este. De pronto eso no sé como si fuera mucha cosa, pero realmente sí es importante porque, por ejemplo, digamos, yo aquí tengo un Welcome to Arch, ¿cierto? Si le doy clic aquí, esto me redirecciona a otro lado. Esto es otra etiqueta Anchor, ¿cierto? Eso ya es más interesante, me está redireccionando a otra página. Yo podría hacer esto mismo con el backend y lo podría hacer con muchas otras herramientas. Pero a efectos prácticos, lo que yo quiero es cumplir esas necesidades básicas y esas van variando mucho. Esos son una serie de necesidades. Si yo vuelvo a ver esto desde el punto de vista de estos desgraciados, les llamo desgraciados porque me pasó. Una vez yo estaba trabajando y tuvimos un ciberataque. Eso fue horrible, porque había algunos huecos de seguridad en ese momento. Si yo tengo contenido interesante en el backend, probablemente tenga contenido interesante en el frontend. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podría tardar desarrollar algo como la Wikipedia?
algo como esto, que simplemente es texto, son textos y ya, y referencias por allá abajo. Pero vean que esto tiene una estructura. Todo esto viene en una estructura. Y sí, es solamente texto, pero el texto alguien lo tiene que escribir. Y vean que aquí también hay un sistema muy fuerte de referencias. Yo tengo que tener en cuenta un montón de cosas para poder publicar algo acá arriba. Y eso lo tiene que hacer alguien. Si yo quisiera llegar a editar esta página, me tengo que loguear con una cuenta. Tengo que o crear una cuenta. Y esto está sostenido en varios idiomas, ¿cierto? Hay varios idiomas aquí. Tiene un historial de versiones. Se puede editar. Si yo le doy a editar, aquí me sale. No sé si alguna vez han visto esto. Yo en Wikipedia puedo llegar y puedo coger aquí esto. ¿Para dónde está aquí está el mouse? Puedo coger esto y cambiarle los textos. Y eso implica cosas. Vean que esto además viene con una estructura. Esto de aquí son referencias. Y vean que tiene como unas etiquetas raras, unas separadores. Eso es porque esto hace uso de otros programas, de otras extensiones, para hacer código enriquecido. Hacer que lo que sea que yo pongo aquí, que lo que sea que yo ponga acá entre estas etiquetas, se refiere a otra cosa por allá abajo. Eso hay que hacer un proceso de parsing. Es decir, que esto se interprete como otra cosa por allá, por allá más abajo. Le puedo meter imágenes. Y bajo ese punto de vista, esto alguien lo tiene que hacer. Esto es lo que hace un frontend. Hacer todas estas funcionalidades no es fácil. Esos cuadros de texto que pueda llegar, que pueda hacer búsquedas aquí, por ejemplo, no sé, busquemos Uncle Bob. Uncle Bob. Un famoso desarrollador de software llamado Robert C. Martin. Vean que aquí me encontré un query. Entonces, claro, ¿qué tuvo que haber hecho esto para poder traerme esta página? Tuvo que haber el frontend, tuvo que haberse llegado y mandar una query al servidor, que el servidor tiene X cantidad de valor. Y aquí tengo que tener en cuenta otra cosa. La Wikipedia está bien montada, entonces como la Wikipedia está bien montada, ellos sus servidores, sus bases de datos, no las tienen expuestas directamente al frontend. Ellos lo que tienen es algo como esto. Bueno, lo voy a correr un poquito que no se ve bien. Ellos tienen algo como esto. Yo tengo aquí un dato, ese dato llega al backend, el backend procesa la solicitud, se comunica con la base de datos le responde algo, regresa ese algo y después esta página de acá, este frame, esto que dice frame, esto se convierte en esa cosa que me regresó. Es un proceso de búsqueda. Vean que el proceso es larguito, es larguito. Porque si tienen en cuenta todo lo que vimos del backend, claro, ahí se hace jodida la vuelta. Recuerden que esto tiene que tener una serie de endpoints y una serie de cosas para que pueda procesar esas solicitudes. Tiene que tener en cuenta los métodos HTTP. Y si uno comienza a pensar en eso, se va haciendo un trabajo duro, una talacha dura. Que es una solución como esta no te va a dar de una. Y si yo llego y miro aquí, Control Shift C, bueno, más allá de las etiquetas, otra cosa que utilizan mucho los frontend se llama network. Esto es para hacer analítica de cómo va mi solicitud. Si yo recargo esta página, vean, no sé si se alcanza a ver bien ahí, porque creo que esto no lo puedo subir más. Si no, lo puedo subir más. Em, vean que acá, ay Dios, qué vaina con Brave. Vean que aquí me está procesando una serie de cosas. No sé si se alcanza a ver bien ahí, espero que sí, son unas lineecitas. Esas lineecitas son partes del proceso de comunicación. Esto me bota analítica de cuánto tiempo se demora en hacer cada cosa. Vean, por ejemplo, esto de aquí es un PNG. Aquí me está botando el endpoint al cual hizo la búsqueda, que fue una búsqueda tipo GET. ¿Cuál fue el status code? Y si yo miro aquí, esto me dice cuánto se demoró. Esta request en concreto se demoró esto. Está acá en esta partecita. Yo puedo ir haciendo eso por cada una de las requests. Sino que no se ve muy bien ahí porque este navegador es raro.
Vean, por ejemplo, este pedazo de acá, este pedazo de información de aquí, se llegó a los 400 milisegundos. Otra, no sé, esta flecha. Eso es un SVG. Esta flecha de aquí, esto es una imagen, llegó a entre los 400 y algo milisegundos. Esto está en términos de milisegundos porque la web responde rápido. Esta web responde rápido. Pero para que responda rápido, tiene que poder tener en cuenta una serie de características. Por ejemplo, no sé si alguna vez se han preguntado por qué la Wikipedia es como tan básica. O sea, visualmente no es muy compleja. Eso es por dos razones. La primera es porque esto almacena un montón de información, pero un montón. Y la segunda es porque así responde más rápido. Al menos a mí nunca me ha pasado que esto se me caiga. Nunca me ha pasado que la Wikipedia se quede cargando. Cosa diferente con otros sitios. Por ejemplo, veamos el de TriJS. Tantas veces les he mostrado esto que ya tienen que saberse hasta la URL ya. TriJS. Este. Esto es una utilidad de los frontend. Por ejemplo, yo podría meterle TriJS a muchas cosas y sería muy interesante, sería muy cool, sería súper wow que la gente pueda llegar a interactuar, pero no funciona en todos los navegadores. Tree funciona sobre WebGL y WebGL no tiene soporte para todos los navegadores. Y por ejemplo, si yo quiero llegar y ver una página que tenga alguna parte de interacción con esto, yo tengo que tener muy en cuenta el rendimiento. Y ese rendimiento va muy de cara a lo que yo estoy usando. Por ejemplo, hay, por aquí en algún lado, hay un CV. Ah, bueno, esto no me sirve. Hay un CV, un curriculum vitae, y también hay una página web. Esos dos son los mejores ejemplos que yo le he visto a Tree de cómo usar Tree, de cómo usar el propio Tree JS, pero pues voy a ir con este. Y vean esto, aquí ya se quedó cargando. Uy, eso es un poquito extraño. Vean, ahí ya, listo, sacó una animación, super cool, tal. Pero vean que ya se quedó cargando un rato y es incómodo muchas veces que se quede cargando un rato. Ahora veámoslo en términos de usabilidad. Vean que yo estoy moviendo la rueda y así es como esto cambia. Si yo muevo hacia abajo, cambia la imagen. Eso en términos de usabilidad no es bueno. ¿Por qué? Pensemos en las personas en las que nadie piensa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo movilidad reducida o solamente tengo un dedo? Para mí puede que no sea tan fácil llegar y hacer scroll. Y listo, se ve súper cool. Pero entonces, ¿qué pasa si no puedo ver? ¿Se podrá leer con un lector de pantalla? Vamos, veamos eso. Hago otra vez Control Shift C. Y vean cómo está esto. Esto es un contenedor. Y por aquí es muy duro llegar al texto. Es muy duro llegar al texto. Eso hace que un lector de pantalla se le complique el poder llegar hasta eso. Es un término de usabilidad si está jodido. Está muy jodido. Porque entonces, claro, mi web no es inclusiva con todo el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un cliente multimillonario, pero que la persona solamente escucha o no puede ver? Entonces ahí sí está como jodidísimo. Que un lector de pantalla llegue hasta aquí es complicado. Luego, pensemos en otra cosa. Lo que nos decía Michelle. Esto, esto de aquí en la vida me va a responder algo como esto. Aquí tuvo que trabajar y un UX designer tuvo que trabajar al menos una persona que sepa algo de Photoshop o de GIMP o de alguna herramienta similar que me sirva para hacer edición de imágenes y así. Entonces eso no te lo bota no te lo bota una IA por más buena que sea. Porque vean que son hasta cosas conceptuales. Aquí me está hablando de comida y pues me muestra cosas en el background que son sobre el tema. Entonces vean que tienen muchas aristas. Realmente es una cantidad de cosas que uno tiene que tener en mente que son horribles. Porque luego, ¿qué pasa si a la persona para la que se está haciendo esto no le gusta? Uno generalmente resuelve problemas a otros, no resuelve los problemas propios. Luego, otra cosa, vean que hablando en términos de usabilidad, aquí yo estoy grabando, estoy en Brave y estoy con la llamada de Jitsi, además de que estoy viendo esto. Cuando abrí esta página, mi CPU se disparó.
está en 70 grados en este momento. Y si yo cierro esto, muy probablemente baje. No de una, pero sí probablemente baje. Luego vean este número y dígame si bajó. Y eso es porque esta extensión, usar Brave, usar WebGL, es pesado para los navegadores. Yo no puedo llegar y meterlo en cualquier lado. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que mi desarrollo funcione en todas las máquinas? Entonces ahí ya no puedo tener tanta interactividad, no puedo tener cosas tan vistosas, porque se complica bastante. Y realmente lo que uno quiere es que las personas puedan consumir algo. Por ejemplo, un texto. Esta página de BEM, con esto basta. No tiene que estar sobrediseñado. Y hablando de eso, hay unas cosas que se llaman escuelas de diseño. Escuelas de diseño. UX. Bueno, más que escuelas son tendencias. Eso más que escuelas son tendencias. Tendencias. Hace unos años, en el diseño, había una cosa que se llamaba gigantismo. Eso era de hacer todos los textos grandísimos y hacer unas páginas gigantescas con solamente una imagen. Y eso era muy incómodo. Realmente eso era muy incómodo. Por ejemplo, vean esto. Aquí tengo un titulote, todo grandote, y aquí tengo como contenido. Y ya. Esto es todo lo que se encarga de ver. Hay mucho espacio vacío. El espacio que no ocupa nada se llama espacio vacío. Y si yo bajo, aquí está el texto. Entonces allá tengo que hacer scroll para poder ver la primera cosa importante. Y eso a lo largo del tiempo va cambiando. Va cambiando, va cambiando. Por ejemplo, esto es parte de una tendencia que se llamaba singularidad. Esto es de lo del 3D. Esa fue horrible. Cuando a la gente le picó por meterle 3D, eso era horrible. Porque todo el mundo quería tener páginas que fueran así. Entonces, eso en términos de rendimiento era muy jodido. Era muy, muy jodido. Porque esto, para cargar algo como esto en web, es complejo. Es complejo. Hay que meterle cosas como Blender para animación 3D. Además de que es caro. Eso también es costoso. Y con un desarrollador que sepa, desarrollador o desarrolladora, que sepa de estos, es caro también. Luego metieron esto de meter gigantismo, pero como con capas. Entonces había muchas capas y cada capa es como los layers. Son como cosas que van saliendo. Entonces, por ejemplo, estos textos tienen que estar por encima de esta cosa negra de abajo. Y así. Entonces, para poder dar clic era complicado. Porque las etiquetas se superponían unas sobre otras. Y había que estar moviéndolas hacia arriba o hacia abajo para poder usar la página. Y eso era complicado, era maluco. Luego, esto de mezclarlo con fotografía, eso también era horrible, era horrible, era horrible, era horrible. Era bonito, sí era bonito, pero era horrible desarrollar eso porque ahí las personas tenían que gastar un montón de tiempo tomando fotos, pero un montón, tipo una semana solamente tomando fotos. Entonces, imagínense tener que coger el ciclo de vida del desarrollo de software, el software life cycle, esta bolita que les he mostrado tantas veces. Yo coger esta, y a esto tener que meterle por aquí antes de codificar una sección que sea tomar fotos. Eso complica el desarrollo de una manera horrible, porque entonces me voy a tardar mucho más tiempo para simplemente entregar un texto, que eso es lo que uno hace al final. De esta sí no me acuerdo. Ah, bueno, esto era lo de las interfaces de usuario. Esto era como poder conectar con todo. Eso también, para el frontend no era tan feo, pero para el backend era muy feo porque tenías que conectar un montón de servicios que se pudieran servir en el frontend. Esas fueron algunas tendencias. Aquí ya pues, hablaré de algunas otras. Por ejemplo, estos logins que son así como súper vacíos e imágenes, eso no es tan complicado, eso no es tan complicado de montarse. Y cuando esto fue tendencia fue uno de las momentos más bonitos, porque no era tan jodido, era simplemente como poner contenidos de la manera adecuada. Para hacer todo ese tipo de cosas en diseño, utiliza una cosa que se llama CSS, que las hojas de estilo en cascada o CSS son esas utilidades para poder poner cosas así. Por ejemplo, si yo a esta página llego, control shift C, a los
Bueno, con esto sería complicado. Pero no sé si notan que acá hay una cosa que dice styles, estilos en español. Todo esto de aquí es lo que hace posible que la página tenga como sus características. Si yo comienzo a deshabilitar cosas, yo puedo ir deshabilitando vainas. Si comienzo a deshabilitar cosas, voy a ver que esto va a comenzar a cambiar. En algún punto comienza a cambiar. Entonces voy a deshabilitar todo esto. Bueno, toca una. Y eso va a hacer que eventualmente la página, bueno, le voy a dar clic a esta, acá. Eso va a hacer que eventualmente la página se comience a ver raro, porque está perdiendo las características de diseño. Vean, por ejemplo, ahí está comenzando a cambiar. Ahí está comenzando a cambiar. Aquí se quitó este cálculo. Si quito este Justify, eso se quita. Vean que eso se comienza como a romper. Es porque le estoy quitando los estilos que trae por defecto. Esto es lo que hace un frontend, hacer que eso se vea de esa manera. El frontend, más allá de un trabajo visual, tiene que hacer un trabajo de usabilidad. Si a ti te dicen que un frontend tiene que saber diseñar, eso es falso. Es bueno que lo sepa, eso es cierto. Pero que tenga que saberlo no es cierto. Por ejemplo, es más importante que pueda construir lo que es el cómo se veía. Vean cómo está en este momento. Si yo recuerdo con la página, otra vez se arregló, ¿cierto? Otra vez está todo en su sitio. Es más importante que el frontend sepa hacer esto, que todo esté en su sitio, a que se le ocurra todo el tiempo cómo hacerlo, como en dónde poner cada cosa. Este es el rol de un UX designer. El UX, UI, se le denomina usualmente, designer. Este es el rol y ahí me quiero traer una persona que les hable sobre esto, sobre qué es UX UI. UX UI es ese proceso de coger una interfaz y pensarla, que no es sencillo. Eso tampoco es sencillo, porque eh, tienes que estar constantemente pensando en otra gente. Entonces, esta imagen, por ejemplo, lo dice de una manera más o menos clara, que es el cómo se siente o la experiencia que va a tener. Es lo que es el UX. El UI es el cómo se ve. Volvamos otra vez con la wiki de Arch. Por ejemplo, esta tienen muy buen trabajo de UX. ¿Por qué? Porque yo encuentro todo lo que te necesito de una. De UI de pronto no es tan buena. ¿Por qué? Porque se ve como muy una página de los 80s. Bueno, de los 80s tampoco, de los 90s, 2000s. Pero es normal, porque esto es una wiki. Las wikis se suelen ver así. Vean, por ejemplo, Wikipedia. Ah, ya lo cerré. Vean, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia. Hay estas escuelas del pensamiento en términos de software que se refiere a esto, al- a lo del UX versus el UI. Realmente las dos cosas deben estar muy relacionadas, pero, por ejemplo, acá, esto es la página principal de búsqueda, ¿cierto? Aquí tiene sentido que haya gigantismo, solamente quiero un buscador. Entonces, la experiencia se puede resumir en que yo encuentre lo que quiera de una. El UI es que yo pueda encontrar lo que necesite y que sea bonito, que sea atractivo, que no me genere dolor verlo. Por ejemplo, si todo esto estuviera en negro, yo puedo hacer eso. Puedo coger esto y aquí usar una etiqueta que se llama background. Epa, va a tocar background y le pongo black. También puedo sobreescribir las páginas. Vean, ahí se puso esto en negro. Si lo quiero hacer más negro, entonces acá, cojo aquí, aquí, aquí está background color, aquí está el FFF, es blanco. Ahí, bueno, con este. Background color black. Black. Ya. Por ejemplo, vean lo que hice ahí. Ahora toda la página está en negro. De pronto a mí me gusta más, porque pues yo soy una persona muy dark. Entonces me gusta leer en negro con el texto en blanco. A mí me gusta más así. Pero al general de las personas les gusta más que esto sea en blanco. ¿Por qué? No sé.
La verdad no sé el por qué. De pronto la chica que es UX, ella sí nos podría explicar eso. Pero usualmente esto se deja en blanco por eso, de que a mucha gente le gusta en blanco. Y uno trata de priorizar a la mayoría. Entonces yo puedo tener esto así y de pronto alguna persona que esté en la sala puede estar pensando como de, uy, no, eso se ve horrible. Y sí, es verdad. A mucha gente le puede parecer horrible. A mí personalmente me gusta más, pero esos son mis gustos personales. Y vean eso que les mencioné, gustos personales. Eso es horrible para el UX. Bueno, perdón, para el UI. Porque claro, en UI implica mucho el cómo lo que me guste a mí, cómo me gusta que se vea algo. Por ejemplo, alguien puede ver la tipografía de Roboto. Roboto, hay una cosa que es para fuentes, fonts. Google Fonts, este. Esto es un browser de fuentes. Esta es Roboto. Esta es una de las fuentes más usadas. ¿Por qué? Porque encaja con todo. Pero hay gente que la puede odiar. Por ejemplo, vean esta de BT323. Hay gente que esto le puede parecer horrible, pero a mí me gusta. Me parece que es bonita. Y así, otra cosa que esto es más del UX, eh, aunque a veces cuando no hay un UX, eso se lo encargan al frontend. De que venga y busque como cuál va a ser la mejor fuente, cuál va a ser la mejor cosa. Y eso es un dolor de cabeza horrible, porque uno tiene que venir y probar todo esto. Y pruebas como, listo, esta de Railway se ve bien, listo, pero queda muy grande, entonces le tengo que bajar la fuente y no sé qué. Y ahí es donde entra lo que hace un UX UI. Eso es, eso es lo jodido del UX UI, que tienes que tener en cuenta los gustos de otra gente, más o menos esa cosa que le llaman identidad de marca. Eso es una cosa por allá que se inventaron como en los 40, pero todavía se usa. Luego, otra cosa con esto es que usualmente mm, tienes un problema que se llama no free lunch en diseño. Usualmente tienes eso, no free lunch. Y el no free lunch, realmente eso es un problema que viene de la inteligencia artificial. Entonces vean hasta dónde se fue. No free lunch o NFL es un teorema realmente que dice que es teóricamente imposible encontrar en Machine Learning una solución óptima con el mismo algoritmo para todo. O sea, que no hay como una solución universal. Eso es lo que dice el no free lunch. Eso le pasa al diseño. No hay un diseño universal para todo. Uno puede tener como unas bases, eso sí es cierto, y una serie de utilidades. Por ejemplo, una utilidad que esto a mí me salva la vida todos los días, cada vez que me pongo a pensar en frontend, y es una ruleta, la rueda de color. Bueno, no me acuerdo cómo es que le puse. Adobe. Eso es una utilidad de Adobe. La color wheel. El color picker este. Que es esta. Esta cosa es muy útil. Esto es muy, muy útil. Porque vean lo que hace. Y de pronto alguno lo dirá como, wow, bueno, eso, pues qué chiste, está cambiando de colores. Pues sí, esto es de lo más complicado que hay en sistemas de diseño, definir la colorimetría, es como se le denomina esto. Y eso es muy jodido. Porque vean, por ejemplo, cojamos este morado. Aquí hay una cosa que son herramientas de accesibilidad. Aquí estábamos mirando un azul, ¿cierto? De hecho, voy a cambiar esto a blanco. Este azul pasa el test de usabilidad. Esto quiere decir que las personas que tengan, por ejemplo, como dificultades para ver algunos textos, lo pueden ver gracias a que el color se los permite. Pero si yo cambio esto a blanco y esto lo cambio en amarillo, esto es difícil de leer hasta para mí. Y yo tengo la pantalla aquí enfrente, pero vean que esto es súper complicado de leer, los colores son muy chillones y como que lastima los ojos. De hecho, ahí dice, estás fallando en todos los tests. Los fallas todos porque, claro, esta combinación de colores para un texto no se usa. Eso no debería usarse. Por ejemplo, aquí hay otra cosa que es para gradientes. Yo aquí puedo meter una imagen y meterle gradientes o meter una imagen y que me saque la paleta de colores de ahí. Eso es muy útil también.
Y así, hay muchas utilidades que le sirven al frontend para poder hacer su trabajo menos doloroso. Porque el frontend, esa es otra cosa, una otra realidad ineludible. Es algo que les tengo que mencionar. Al backend no lo joden tanto. Eso en todas las empresas pasa. Al backend no lo joden tanto. Si hay 70 backends y un frontend al que le mantienen haciendo la vida imposible es al frontend. Por una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que las personas que hacemos frontend, a nosotros son los que nos caen cuando algo no les funciona. Entonces, digamos que ChatGPT, acá, que yo le mando un query, que yo como cualquier cosa, como hola 42. Listo, le mandé eso y me dice esto. Aquí me respondió algo. Pero ¿qué pasa si yo cojo esto, lo voy a editar con esta utilidad? Si yo cojo esto y acá llego y simplemente... ay, ¿dónde estarás? Ay, Dios mío, qué montón de dips. Más fácil. Eh, display, man, ya, de una. ¿Qué pasa si a mí me responde esto? Me responde un texto en vacío. Entonces, ¿hay a quién le caerían de primero? Seguro, seguro, al frontend. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que lo primero que está viendo es esta interfaz. Como lo que se ve primero es la interfaz, uno no piensa a priori en todo este proceso que hay acá atrás. Uno no piensa en todo esto. Ay, Dios. Uno no piensa en todo esto que está aquí. Todo esto que va a poner en rojo, usualmente está oculto. Y debe de ser así. Debe de estar oculto para que pueda ser más o menos seguro. Entonces, como todo esto está oculto, aquí la personita, digamos que le voy a poner nombre y todo. Digamos que este es el cliente, ¿cierto? El cliente está todo feliz de la vida y acaba de llegar a su puesto de trabajo. Y va y usa la aplicación que ustedes están haciendo. Y listo, y listo, llega el cliente, consulta la interfaz y dice, ah, bueno, esto no me cargó. ¿Por qué no me cargó? Entonces, obviamente, el proceso normal es que el cliente llame a la empresa que desarrolló esto y la empresa que desarrolló esto llegue y le caiga el front. Entonces, tiene a tres personas enojadas regularmente, diciéndole como, oiga, ¿esto por qué no carga? Y es por eso, porque el proceso que esto implica podría estar perfectamente fallando el backend. Que este de aquí sea el problema, o que sea la base de datos. Pero la manera de yo darme cuenta de que está fallando eso, de que está fallando la base de datos o que está fallando el frontend, el backend, no va a ser a través de la interfaz. La interfaz es lo primero que me va a mostrar el fallo. Pero yo para darme cuenta de ese fallo tengo que ir a ver el backend. Y ir a ver el backend implica ir con los backend. Con el frontend implica solamente ver la aplicación. Y la aplicación siempre tiene que estar disponible. Esa es otra realidad un poquito maluca. El backend se puede caer. Puede haber 70 backend y que los 70 backend se caigan 69, que solamente quede uno. Pero si el frontend se cae, todo el mundo se enoja. Porque el frontend es lo que uno ve. Entonces el frontend tiene que ser siempre rápido, siempre tiene que... Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Dificultades técnicas? ¿Me escuchan? Ah, GPT, tu wifi. ¿Te puedes hacer rato? ¿No me escuchan? Ah, ok. Dame un segundito. Ahora, ¿mejoró? ¿Ahora sí me escuchan? A ver, hola, hola. ¿Ya, ya?
Como yo, la gente como me goza. Ya, ya. Bueno, ahí. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, ya volvió. Listo. Gracias, José. No, no, eso no fue ChatGPT. Siga rajando de ChatGPT. Ahí está, gente. Ay. Oiga, pero ya, no me gocen tanto, hombre. Entonces, ¿en qué parte, hasta qué parte me escucharon? Hasta la parte de que para ver el error del backend. Eso. Listo. Listo. Gracias, Juanse. Gracias, Juanse. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí mi frontend, ¿cierto? Si el frontend se cae, el primero que me va a avisar que se cayó fue el mismo, que no le gustó por una razón, pues por una razón X o Y, que no pudo responderme esto. Entonces, la primera cosa con la que yo voy a poder ver eso es con la interfaz. La interfaz es mi frontend. Pero mi backend, que es esta sección de aquí, puede tener los errores, puede que el backend esté hecho como la porquería, que sea un backend muy, muy malo, que todo se haya construido a punta de queries como esta. Ahorita no. Que todo se haya construido a punta de queries como esta. Que repito, esto es útil, pero pues no, no para todo. Y que todo el backend esté construido así. Entonces tengo un montón de errores de diseño, que tenga un montón de errores de estandarización y que simplemente esté hecho como el traste. Dado ese caso, este backend de aquí muy probablemente se caiga y se va a caer más de una vez. El frontend puede estar montado súper bien, puede ser un frontend que responda siempre de una, que nunca se caiga, que esa vaina sea rápida, que sea el mejor frontend del universo. Pero si el backend es malo, al frontend le van a caer muchas eh, críticas no constructivas. Porque las personas lo primero que ven es esa interfaz. Y si la interfaz no me responde lo que debería responder, generalmente se culpa la interfaz. No sé si alguna vez les ha pasado eso. Quieren, no sé, ver la hora, ¿cierto? Quieren ver la hora, pero el reloj que usan no tiene batería. Entonces uno mira el reloj y a qué es lo primero que le echa la culpa si no está funcionando la cosita esa, el minutero. Generalmente lo primero que uno dice es como, esta vaina se quedó sin batería otra vez. Entonces, ese proceso de decir, esta vaina se quedó sin batería otra vez, para el software, generalmente es como de, esta aplicación de porquería otra vez está pegada, otra vez no funciona esto. Y uno se da cuenta de eso en la interfaz. Por ejemplo, no sé si de pronto con alguna transacción bancaria, si alguna vez han tratado de pagar algo por estos portales como Nequi, DaviPlata o esos portales así, que eso se queda como cargando un rato. Y uno dice como, esta vaina se cayó. Le echan la culpa a la interfaz. Y saben que no ha cargado porque la interfaz se lo está diciendo. Porque está con la bolita de cargando. Y se cae ahí cargando, 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 cargando. Perfectamente el error puede ser los de backend. Que el backend sea poco óptimo. O que la base de datos esté mal montada. Puede que sea estos dos. De hecho, lo más probable es que sean estos dos. Pero siempre culpan a la interfaz. Dicen, no, este sistema se cayó. Y no piensan en que el sistema viene todo con todo esto ahí pegado. Vean que el proceso de comunicación arranca aquí. Y tiene que hacer uno, dos, tres, cuatro viajes para responder. La información tiene que pasar por cuatro lugares diferentes para poder volver a responder. Ahí es cuando entra a ser importante que el backend esté optimizado y que funcione bien. Y hasta ahí eso es como lo general del frontend. También hay que tener otras cosas en cuenta, como por ejemplo que a veces hay que tener esta característica de que ¿dónde está la Wikipedia? Esta característica de que yo pueda tener esto por idiomas. Bueno, tengo que abrir una página X. Esta de Jorge Bernal Vargas. Esto es un padrecito. Vean que estos son cuatro idiomas. Yo para tener soporte idiomático tengo que hacer unas cosas. Tengo que hacer una serie de procesos. Y este soporte idiomático no es sencillo. Y a veces implica que todos los textos de aquí tienen que estar escritos dos veces. Dos o n idiomas veces. Por ejemplo, estos están en cuatro idiomas. Deutsch, inglés, polaco
y SoMe. Si yo quiero ver esto en cada uno de esos idiomas, depende cómo esté montado, no sé cómo esté por detrás. Probablemente tenga que traerme 4 respuestas diferentes de acá, desde la base de datos. Y eso implica un trabajo duro, porque reescribir todos los textos implica trabajar. Implica trabajar. El quien haga eso depende de la empresa. Probablemente no sea el frontend, probablemente tampoco sea el backend, probablemente solamente sea una persona que contratan específicamente para eso, o un traductor o una traductora. Pero eso es trabajo duro. Asimismo, otra cosa que también es importante a los frontend, ya, tener en cuenta eso. Siempre les van a caer ustedes primero. Al que le caen primero siempre se lo frontend. Siempre, siempre, siempre. Otra es eso de los gustos. Hay gente que dice, yo quiero que esta página esté en amarillo con blanco. Y uno ya dice aquí como de, oiga, de pronto deberíamos pensar un poquito más en eso de tener la página en amarillo con blanco. Y este tipo de cosas implican tener esa facilidad de hablar con otros. Y al frontend le toca mucho eso, por eso mismo, por lo que le caen tanto. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el frontend tiene que ser muy óptimo. Es que si te puedo mandar el nombre de la página, pues claro, es el color picker de Adobe. De Adobe. Ahí te la paso. Igual recuerden que esto se lo mando siempre en el archivo de assets de la sesión. Si es que esto le da enviar. A ver, ahí ya. Listo. Este es el color picker de Adobe, el color picker de Adobe. De Adobe. Y esta vaina. Listo. Permíteme. Ya. Entonces está ahí. La otra cosa que hay que tener muy en cuenta es eso de que muchas veces te ponen a ti, es el trabajo de otra persona, como frontend, te ponen generalmente es el trabajo de otra persona, que es el del UX UI. Yo he peleado mucho con eso, con lo de tener que hacer el trabajo de un UX UI, porque a mí se me da el asco diseñar. Yo puedo hacer muy buenas experiencias de usuario, pero para hacer UI se me da muy, muy mal. A mí me pasa eso. Mis aplicaciones suelen ser muy rápidas y muy óptimas, pero se suelen ver así. Y eso hay mucha gente a la que le genera repudio. Y esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta como frontend, que muchas veces vas a tener que tener al menos un poquito de gusto por el arte o por el diseñar interfaces. Eso es una cosa que si no le pasa al backend. El backend tiene que tener gusto por otras cosas, pero el frontend sí tiene que tener aunque sea un poquito de gusto por el arte. Decir como, oiga, eso en blanco con amarillo, como que no se ve, se ve como feo. Porque la primera línea de defensa, se le llama así, para que estas interfaces se puedan usar, es la misma persona que las desarrolla, el mismo frontend. Si hay un UX UI, generalmente esa persona si entiende de eso, entonces esa persona ya se encarga de que eso se vea bien. Uno lo que hace ahí ya es hacer la parte de la codificación. Y dicho eso, ahí menciono algo muy importante. Hasta acá les da más que nada contexto. Esto es como la parte introductoria de contexto, pero por allá ya les mencionaba algo. Y aquí es lo que estamos buscando hacer con ChatGPT. Uno también tiene que hacer código. Y el código del frontend se divide en 3 partes. A diferencia del backend, uno no tiene que aprender solamente un lenguaje. El backend aprende el lenguaje del backend. Si está en Python, pues Python. Si está en C, pues aprende C. Si está en JavaScript, pues aprende Node. Si está en Go, pues aprende Go. Tiene que aprender el lenguaje del backend que se esté usando. O probablemente si la empresa es más o menos estable, se contrata a la persona porque ya sepa el lenguaje, porque ya sepa trabajar con ese lenguaje. Para el frontend, a mí sí me gusta un poquito más usar esta interfaz, donde está el código. Yo lo podría hacer todo con Vim, de hecho es lo que suelo hacer. Yo programo todo el backend con Vim,
Pero para el frontend sí me gusta un poquito más hacer la parte de HTML y de CSS con esta interfaz. Esto es como el visual, solo que este tiene un nombre diferente que es Codium. Es como el visual pero sin telemetría. Hay que apoyar los proyectos open source. Y acá, estos son todos los 4 módulos que hemos visto hasta ahorita de la parte del backend. Pero esto no es lo que estoy buscando. Yo quiero abrir toda la carpeta del bootcamp. Eso es acá. Y hoy, como les decía, arrancamos con otra cosa que es el frontend. Aquí estaba la sección introductoria, la arquitectura, el diseño, tal. Este es el diseño arquitectónico. Y hoy se abre el nuevo bloque 4, que el bloque 4 es frontend. Frontend o frontend, como le quieran llamar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un frontend? Pues bueno, acá les voy a mostrar otro proyecto. Este es traído directamente desde GitHub. Otro proyecto que es la estructura básica. La estructura básica de un frontend. ¿Cómo es la estructura básica de un frontend? Pues sencillo, por acá hay un prototipo. Este prototipo, esto es un proyecto normal de un frontend. El frontend sí tiene más archivos en la raíz. Y es por una cosa curiosa. Lo que pasa es que el frontend tiene más herramientas que tiene que configurar que el backend. Al frontend sí le toca un trabajo un poquito más mamón. Porque agregado a esto, a todas estas carpetas de aquí, tendría que tener otra carpeta, que esa otra carpeta sería de, mm, de documentación. Entonces, yo aquí tengo, no quiero que noten estos 4 archivos de aquí. Por un lado hay una configuración de JavaScript. Esta configuración sí es un poquito más opcional, pero es para definir si quiero trabajar con módulos de JavaScript o con módulos de Node. Y eso es importante, porque pasa que cuando quiero trabajar con uno o con otro, hay cierto cambio relevante entre usar el JS o usar Node. Y es la manera de los require. No sé si recuerdan eso, alguna vez se los mostré, que es import, export JS. Esto. La manera de importar o de exportar en JavaScript cambia dependiendo cuál de las dos configuraciones use. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Vean esto. Aquí está la documentación del MDN. Vean esto. Si yo hago export así, para hacer import, bueno, debe ser más abajito. Export default. O estos son los exports. Aquí está. Si yo hago export de esta manera, para traerme esta variable es con import el nombre del archivo. Otra vez aquí sin la extensión. Tengo que hacer import de ese nombre del archivo. Y tengo que ponerle un nombre a eso. Porque aquí estoy usando un default. Y explicándolo un poquito más a detalle, lo vemos después. Pero es importante tener esto en cuenta. Porque recuerden que si yo lo hago así, si yo lo hago con JS, tengo que hacerlo con export. Con el backend, recuerden, eso es de una manera diferente. Si me vengo para acá, hasta el archivo del index, vean que acá, voy a hacer esto más grande, view, ¿cómo es que se llama más grande? ¿Se acuerdan? Search, Brilliance, escriben, ¿alguien ve en dónde se allá? Control Shift. Brilliance, Control Shift, pero, Control Shift, así. Vean acá, vean la manera de hacer el import. Import en Node es con require. Se requiere el archivo. Uno manda a requerir el archivo. O la carpeta si hay un index. Pero con los import de AES, vean que aquí se está haciendo estoy trayendo algo. Y vean cómo
¿Visto, no? Y ven cómo se trae acá. Es import, un nombre, y luego de dónde. Así es el import de JS. Este sería el de Node. Vean que hay una diferencia considerable. Luego, ¿cómo son los exports? Vámonos para el router, el index acá. Vean cómo es este export. Es módulo, punto exports, y le pongo aquí lo que quiero exportar. Aquí se exporta mediante una función, mientras que acá es con una palabra reservada. Export, aquí solamente export. El default es opcional y se pone acá lo que quiero exportar. Y eso ya es importante, por eso es que aquí usualmente se pone esta configuración. Aunque esto es opcional, por defecto, si tú estás haciendo frontend, por defecto te va a entender módulos de JS. O sea, estos de acá, de esta manera. Por defecto se entiende de esta manera. Con el backend por defecto se utiliza esta manera. La de los require model.export. Es importante es porque, pues, obvio, entre los dos, pues no son retrocompatibles. Yo o uso Node o uso JS. No puedo usar los dos. O bueno, también hay algunas formas de usar los dos, pero ahí ya implica configuración. Pues que tengo que configurar algunas cosas. Luego, como es el primer archivo importante raro. Otro archivo importante que es también raro es lo del package log. Este es igual que con el backend. Esto simplemente me dice como las dependencias que necesito. El package.json, si ya son pues referencias a las cosas que necesito. Por ejemplo, este proyecto era de Vue. Este proyecto era de Vue. Y aquí, pues normal, estas son las dependencias. Las dependencies, las dependencias de la parte de desarrollo, que esas ya las habíamos visto con el backend. Y luego aquí hay un archivo de Vite. Y este archivo, esto a mí esta vaina a mí toda me da dolor de cabeza. Vite, eso es una cosa que se inventaron hace no mucho. Vite.js, eso es parecido a lo que sea Webpack. Vite.js. De pronto alguna vez escucharon sobre Webpack. Webpack, eh, esos son generadores. Esos son generadores y lo que hace esto es que me permite hacer uso de variables y demás para poder usar el frontend, ¿cierto? Y esto tiene una característica un poquito maluca, y es que no es del todo retrocompatible. No hay todavía soporte completo para las cosas, aunque sí te permite soportar JavaScript y TypeScript. Entonces hay mucha gente que se ha estado declinando por usar Vite. De hecho, ahorita creo que Vite se usa un poquito más que Webpack. ¿Y esto qué es? Porque pues uno dice como, listo, eso es Vite, pero ¿qué es Vite? Pues Vite, esto es un builder, es una herramienta para construir y fue construida sobre otro lenguaje que se llama Go. Esto lo que hace es que me permite a mí hacer una cosa que se llama bundle. Bueno, ¿y qué es el bundle? Resulta que ustedes ven toda esa estructura acá, ¿cierto? Todo esto es el código. Es el código para el desarrollador, pero el código para la aplicación es diferente. Lo que pasa es que todo esto de aquí, todo esto de acá, em, es, es simplemente una serie de recursos. Pero para el frontend final, lo que se despliega, lo que se manda a un servidor, acá hay que generar otra carpeta que se llama bundle. ¿Y qué tiene esa carpeta? Esa carpeta bundle. Esa carpeta bundle tiene dentro de ella misma dos archivos. El primer archivo es index.js. Y el segundo archivo, bueno, no, son tres archivos, perdón. El segundo es main.css. Y el tercero es un index, pero .html. Esos son como los tres jinetes del apocalipsis, básicamente. ¿Qué hay dentro de este index? Acá hay una cosa que se llama el código parseado, una versión minified. Minified.
Index.js file. Esencialmente lo que hace Vite y lo que hacen esos builders, esos constructores, es hacer este archivo. ¿Y este archivo qué es? No sé si se acuerdan que Node funciona con un montón de Node modules, los módulos de Node. Él coge esta carpeta, la mete toda dentro del mismo archivo, que es este archivo minified, este index que va dentro del bundle, lo mete todo aquí, todo lo que esté usando, todo lo que necesite, que no sea de dependencia de desarrollo, y luego de meterlo todo aquí, lo manda a llamar dentro de este archivo de index.html. Y eso es como si cogiera todo el node modules y lo comprimiera dentro de un archivo. Eso es un proceso jodido que es largo. Pero ustedes no van a hacer un constructor, afortunadamente, ustedes solamente hacen uso del constructor. El constructor es una herramienta para los devs. Si tú quieres hacer un constructor propio, uno personal, eso es un trabajo que también es jodido porque implica muchas cosas. Y este archivo de aquí, ¿qué es lo que tendría? Este archivo index, que es dentro del bundle, él lo que tiene es una llamada a la carpeta a los scripts. Tiene una llamada a los scripts y esa llamada a los scripts eh, lo que tiene también es sencillo. Es que él tiene acá una extensión que dice src./index. Eso es lo que él carga. Aquí también tiene una app. Bueno, no, él tiene depende lo que uno esté usando. Puede ser una etiqueta main que aquí diga ID app, o puede ser un div, puede ser cualquiera de los dos. Y eso es todo lo que hay dentro de este archivo de index. Eso es todo lo que hay. Lo demás lo construye JavaScript. Y este archivo de main.css, estos son simplemente puro código CSS. Por ejemplo, no sé, background color black. Digamos que se hace tal que así. Y ya, ese es el contenido de esos tres archivos. De aquí para abajo lo que uno haría sería un montón de código JavaScript que uno generalmente no entiende. Perdón. No. ¿Y por qué no se entiende? Porque esto le baja un estándar a un estándar retrocompatible con todos los navegadores. Esa es la parte maluca del builder. Que el builder, si uno lo quiere hacer, yo lo intenté y es jodido. Y lo que hace el builder es que él llega, coge todo el código que estaba en el último estándar de JavaScript y parsea todo eso, o sea, lo cambia de la última versión de JavaScript a una versión que sea retrocompatible con todos los navegadores. ¿Cuáles son todos los navegadores y a qué me refiero con retrocompatibilidad? The browsers. Browsers. Si yo busco la lista de todos los navegadores, vean que esto es una línea de tiempo un poquito corta, ¿no? Pues casi no existen, ¿cierto? Solamente son cuatro. Spoiler, estoy siendo sarcástico. Realmente hay un montón de navegadores. Y lo que pasa es que si yo me pongo a verle el historial de la web, vean que cada uno de estos tiene como su propia versión. Ahorita 2023 Wikipedia registra, Google Chrome registra, Firefox, Edge. Edge ya no está tan del asco. Antes está muy del asco. La última versión de Edge ya está un poquito mejor. Registra Opera, registra uno que se llama Pale Moon, este yo ni lo conozco, Safari y Vivaldi. Además de eso, también hay otros navegadores que no están registrados aquí. Por ejemplo, uno de esos puede ser Midori, Midori Web Browser. Uno de esos puede ser Midori, otro puede ser Links2. Midori, esto es un web browser. Esto es un web como el Firefox, pues. Y si yo me pongo a ver esto, Midori tiene una característica curiosa. Midori es un navegador que está pensado para máquinas que no tienen muchos recursos. Y este no soporta todas las versiones de JavaScript. ¿Eso qué implica? Si yo quiero desarrollar para Midori, que eso sería muy extraño, que alguien quiera desarrollar algo específicamente para Midori, pero pues se puede. Esto tiene esa característica de que
No sé si lo mencioné por acá, la verdad, no estoy seguro de eso. Pero este, al no soportar la última versión de JS, él se quedó como en la versión, como en la 10, por ahí. Él no soporta todas las web APIs. ¿Y qué son las web APIs? Web APIs es esa cosa que les había mencionado antes, como las web speech APIs. Esto es un ejemplo de ellas, hay muchas. Vean que acá abajo hay una tabla de retrocompatibilidad, ¿cierto? Entonces se acuerdan que les decía como, vean, no todo es compatible con todo. Al Midori haberse quedado una versión atrás, le pasa algo similar a Firefox. Vean que Firefox no soporta nada de la Speech Web API. Así mismo le pasa a Midori, pero con muchas otras APIs y con algunas cosas de CSS. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi aplicación sea compatible con ese tipo de estándar, yo tengo que hacer que mi código tenga eso en cuenta. ¿Y cómo se haría para tener eso en cuenta? Tendría que bajarle la versión, o sea, bajar de la versión, la última versión de Node ahorita es la 20 y pico, y la última versión de JS es la 13. Tendría que bajar desde la versión 13 hasta la versión 8. Pero hacer todo eso a mano es muy complicado. Entonces, para eso es que existe este archivo. Este archivo uno le puede definir incluso cuál va a ser la versión más baja hasta donde lo quiero mandar. Eso se puede definir aquí en lo de Vite. En Vite uno le puede decir como, oiga, yo quiero que usted baje todo hasta tal versión. Él tiene esa opción, no recuerdo en dónde, pero sé que la tiene. Y con eso uno lo que hace es que hace que la aplicación que desarrollaste, por ejemplo, en React, en Angular, en Vue, en Svelte, en KWK, en WebGL no se puede. En WebGL sí tiene un estándar mínimo, una versión mínima, que desarrollaste en el framework X. Eso que desarrollaste en ese framework te sirva en un navegador como por ejemplo el Midori. Que no te sirva todo a priori no te va a servir, pero sí te va a servir alguna parte. O que te sirva por ejemplo en Firefox. Lo que se pueda. Por ejemplo, si tú tienes algo del speech recognition, él no te va a coger eso. No te lo puede coger porque no tiene manera, no tiene soporte. Si yo también miro un poquito más de las... Epa, me salí de donde era. Si yo miro otras web APIs, hay muchas, realmente hay muchas. Vean que hay un montón. Por ejemplo, la de los archivos, esta, si mal no recuerdo, tampoco la soporta Midori. La de los fetch, esto es para hacer consultas, pues para manejar las consultas con eventos. Esto es otra web API. Y si yo miro el soporte, otra vez aquí hay ciertas restricciones. Por ejemplo, esta de Replace Content ID, esto no se soporta en ningún navegador. Es algo que simplemente sirve para Node en sí mismo o para algunas otras cosas de JavaScript. Y vean que estas tablas de soporte uno las puede ver en todas las web APIs. O las funcionalidades importantes al menos si tienen. Por ejemplo, veamos la de los form data. Veamos esta rápidamente y ya tomamos un break. Las form data es para yo mandar datos, para mandar archivos y así. Esto tiene soporte solamente en cron y en Edge. Pues esto como el font data, perdón, esto es para mandar fuentes. Vean que solamente tengo que soporte para estos dos. Y así. Entonces yo también tengo que tener eso en cuenta, ya de cara a mi código. Y sobre todo esta parte de qué es lo que voy a usar en HTML, qué es lo que voy a usar en JavaScript, qué es lo que voy a usar en CSS. Hasta ahí, como, eso es el contexto de cómo se desarrolla. Vamos a tomar un break hasta las 8:30. Y ya luego de eso seguimos con HTML propiamente. Chau, nos vemos. Hasta rato.